A lo largo de la historia han ido apareciendo multitud de manuscritos y de documentos que han ayudado en mayor o menor medida a los historiadores a reconstruir pedacitos de nuestro pasado. Sin embargo, en ocasiones, algunos, más que ayudar a resolver dudas, han provocado todo lo contrario. Es decir, han generado muchos más interrogantes que certezas. Este es el caso del conocido como manuscrito Voynich, uno de los más extraños y fascinantes documentos de los que se ha tenido constancia hasta el día de hoy, el cual, por su extrema rareza y lo aparentemente indescifrable de su contenido, ha generado unas preguntas evidentes. ¿Qué narices es este manuscrito? ¿Por qué es tan especial? ¿Quién y con qué objetivo lo escribió? Y sobre todo, ¿cuál es su significado? Pues bien, en el vídeo de hoy, para arrojar un poco de luz sobre él, os explicaré las últimas investigaciones y conclusiones que lo rodean. En primer lugar, toca contestar la más obvia. Bien, el Voynich es un códice de 240 páginas, algunas desplegables, fabricado en vitela, un tipo de pergamino con una superficie especialmente pulida, escrito en un idioma desconocido hasta el día de hoy por un autor o autora del que tampoco se tiene constancia, y en el que aparecen numerosas ilustraciones de edificaciones, extraños objetos, algunos con aparente finalidad astronómica, plantas, flores y especies vegetales raras de las que tampoco se tiene constancia y documentada su existencia real. En este sentido, su primera referencia histórica la encontramos en torno a 1580, época del reinado del emperador Rodolfo II de Habsburgo, el cual era muy fan de todo lo magufo, es decir, todo lo relacionado con ciencias ocultas, la magia y el esoterismo. Este monarca se lo compró por unos 600 ducados, un auténtico pastón para la época, a John Dee, un señor que decía comunicarse con los ángeles a través de las piedras, ojito, y a Edward Kelly, un tipo que ya había sido condenado varias veces en Inglaterra por estafas y engaños. Posteriormente, ya en el siglo XVII, este fue pasando por varias manos hasta acabar en el monasterio italiano de Mondragone, lugar donde permaneció hasta el año 1912, momento en el que el código adquirió su actual denominación, que procede del apellido del especialista lituano en libros raros Wilfrid M. Voynich, quien se lo compró a los monjes para su colección personal. Tras su fallecimiento, su viuda lo vendió a un tratante de antigüedades, el cual acabó regalándoselo en 1969 a la Biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos de la Universidad Norteamericana de Yale, donde reposa desde entonces y lleva siendo objeto de estudio por numerosos criptógrafos e historiadores que hasta el día de hoy han sido incapaces de descifrar ni una sola palabra del mismo. Bueno, a ver, miento. Ha habido alguno que ha afirmado haber conseguido desencriptar varias palabras, como por ejemplo el caso del profesor británico Stephen Bugs en 2014. Sin embargo, sus planteamientos no fueron aceptados por casi ningún experto en el códice, considerándolos demasiado extravagantes y arbitrarios. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, y nunca mejor dicho, gracias a los estudios de la Universidad de Arizona publicados en 2009, es que tras someterlo a la datación por carbono 14, se pudo establecer que el documento fue escrito en un lapso comprendido entre los años 1404 y 1438, es decir, el siglo XV. Y una vez explicado, por tanto, qué es, toca responder al por qué es tan especial y extraño al mismo tiempo. Pues principalmente por dos motivos, por sus ilustraciones y sobre todo por su texto. En cuanto a sus ilustraciones, como ya os comenté antes, parece haber consenso entre los investigadores en establecer que por las diferencias temáticas que hay entre ellas, el códice parece estar dividido en 6 secciones diferentes: cosmológica, astronómica, biológica, farmacológica, botánica y también un recetario. Sí, un recetario. Por ejemplo, en la parte que parece estar destinada a la botánica se muestran plantas y flores con pequeños párrafos de texto a modo de anotaciones con especies extrañas jamás documentadas. En la astronómica aparecen numerosas figuras como soles, estrellas, planetas y símbolos zodiacales, acompañados en su mayoría por figuras femeninas desnudas. Algo bastante random, ¿a que sí? También se encuentra una llamativa serie de diagramas circulares que parecen estar relacionados con la cosmología y los calendarios astronómicos, donde también se incluye un desplegable de 6 páginas, sí, imaginaros 6 páginas así, desplegadas, donde aparece un mapa con unas desconocidas islas en las que ahí aparecen reflejadas también calzadas, redes de tuberías y alcantarillado, un castillo y hasta un volcán, sí, así, un volcán. Como ya veis, un batiburrillo de elementos que, tanto juntos como por separado, invitan a que te estalle el cerebro por 6 partes diferentes, ¿o no? Sin embargo, para completar todo este cóctel, si ya de por sí es bastante intenso, tenemos que hablar del texto, llamado
vulgarmente voynichés, en el que no existen signos de puntuación. Este tiene unas 35.000 palabras de diferentes longitudes, las cuales parecen seguir aparentemente un patrón fonético o algún tipo de reglas ortográficas, como por ejemplo que algunos caracteres aparecen en casi todas las palabras, como por ejemplo lo hacen las vocales en el castellano o en el inglés. Sin embargo, paradójicamente, en otros aspectos, como en la disposición de la propia escritura, esta no se ajusta a ningún idioma conocido, donde algunas palabras se repiten varias veces en la misma línea o incluso 15 en la misma página. Sí, muy what the fuck todo, ya lo sé. En este sentido, este supuesto idioma se diferencia de todos los europeos actuales en muchos aspectos. Por ejemplo, ninguna palabra del manuscrito tiene más de 10 letras, donde algunas letras, que para ser más correctos deberíamos hablar de glifos, solo aparecen al principio de una palabra, otros solo al final, incluso otros solo en el medio. Esto ha permitido concluir que el mal llamado voynichés podría estar más cerca de familias lingüísticas como la semítica, a la que pertenecen idiomas como el árabe o el hebreo, u otras más lejanas como la sino-tibetana, de la que beben idiomas como el chino o el birmano. Además, para sumarle complejidad si ya de por sí tuviese poca, el texto cumple la conocida como ley de Zipf, una fórmula empírica formulada en los años 50 del siglo XX que permitió establecer la frecuencia de aparición de las palabras en un idioma concreto, en la que la palabra más común aparecía el doble de veces que la segunda, el triple que la tercera y así sucesivamente. Norma que cumplen todos los idiomas conocidos hoy en el planeta y que otros, que han sido inventados como por ejemplo el Dothraki de Juego de Tronos o el élfico del Señor de los Anillos, no. Y si ya de por sí todo esto te parece súper complejo, hay que añadirle que este idioma también cumple con la conocida como entropía, entendida como la cantidad de información promedio que contienen los símbolos usados en ese idioma. Para que lo entendáis, si consideramos, por ejemplo, los símbolos a las palabras que se usan en un texto, algunas que son comunes en una redacción como pueden ser que, el, y, a, aportan poca información, ¿no? Mientras que otras menos frecuentes como por ejemplo puede ser casa, ladrillo o tejado, aportarían muchísima más. Vamos, en resumen, el hecho de que este códice cumpla ambas normas, descartando a priori que esté escrito en un idioma inventado, que esto es muy importante, y que el texto sea fino y fluido, con letras claras y homogéneas y sin correcciones ni errores en su escritura, pareciendo demostrar que quién o quiénes lo escribieron sabían perfectamente lo que estaban escribiendo, es lo que sigue asombrando y llenando de dudas, como resulta lógico, a los expertos que han estudiado y aún lo estudian. Por lo tanto, para concluir, cabe hacerse una última pregunta. Pues realmente las teorías son de lo más variopinto. Ante la aparente imposibilidad de descifrarlo, al menos de momento, muchos fans del misterio y de las teorías de la conspiración, como no, han propuesto algunas que rozan, por así decirlo, lo absurdo, como por ejemplo que se trata de un códice escrito por una antigua civilización perdida que quiso compartir con el resto de pueblos de la humanidad sus conocimientos farmacológicos, astronómicos y cosmológicos, que hasta ese momento permanecían ocultos. Pasando también porque es un documento escrito en un idioma codificado por alguna persona influyente en la época del Renacimiento, como puede ser Leonardo da Vinci o Roger Bacon, para transmitir información secreta a miembros de órdenes u organizaciones ocultas a las que pertenecían. Hasta la propuesta, ojo, por Jacques Bergier en 1971, que afirmaba que el autor del manuscrito poseía conocimientos muy avanzados y muy peligrosos en la época en la que fue escrito, como por ejemplo los fundamentos del desarrollo de la energía nuclear, escribiéndolo en un idioma desconocido por este motivo y así evitar que cayese en manos equivocadas. Bueno, dicho esto, dejando de lado toda esta parte fantasiosa, hay que decir que una de las interpretaciones que más peso ha tenido desde hace décadas ha sido la que ha considerado al Voynich como un simple fraude. Teoría que se fundamenta en la idea de que fue elaborado a inicios del siglo XVI por los ya mencionados timadores Dee y Kelly con el único fin de estafar al emperador y sacar así una buena pasta por su engaño. Sin embargo, la datación por radiocarbono de la que hablé antes constató que el documento ya existía desde casi un siglo antes de estos acontecimientos, rebatiendo esta teoría del fraude, o al menos la parte en la que se atribuía su autoría a esta estrambótica pareja de timadores. Hoy en día, sumada a la teoría del engaño, que no ha sido para nada descartada totalmente, se han sumado otras como por ejemplo que es un tipo de herbario alquímico, entendido este como un herbario ficticio con dibujos y un idioma inventado, hecho por algún curandero con el fin de mostrarlo para impresionar a sus posibles clientes. Otra opción es que sea un códice cifrado con el objetivo de despistar al lector y que solo podía ser traducido por un código que hasta ahora no ha sido hallado, o simplemente que es un documento escrito con la técnica de la esteganografía, que en griego significa escritura encubierta, donde se escribía un texto que en su gran mayoría carecía de significado, pero que contenía información oculta en detalles muy concretos, como por ejemplo en las segundas letras de cada palabra, en el número de letras de cada línea,
etc. Sin embargo, una de las más consistentes y que más me ha llamado la atención es la que relaciona directamente su autoría con el ingeniero y arquitecto italiano Antonio Aberlino, apodado Filarete, el cual vivió durante el siglo XV, época en la que se escribió el Códice. Este trabajó y se hizo íntimo amigo de Francesco Sforza, patriarca de la familia más poderosa e influyente del Milán renacentista. Los detalles que han hecho pensar en él como autor radican en que, por ejemplo, la fortaleza que aparece dibujada en el Códice se parece muchísimo al castillo Sforza que Filarete construyó para esta familia, así como el sistema de tuberías de terracota que aparece ilustrado en la parte de la botánica es extremadamente similar al diseñado por este mismo arquitecto para el edificio conocido como Ospedale Maggiore, también para el uso de los Sforza. Se sabe además que este fue gran aficionado a los códigos, incluyendo en muchas ocasiones anagramas y acertijos en sus propios tratados. Por lo tanto, se ligaría el Voynich a él interpretándolo como un documento en el que el arquitecto codificó y ocultó información sensible tras caer en desgracia y perder el favor de los Sforza, escribiendo de esta forma el códice con el fin de revelar sus secretos como venganza y a cambio de dinero a científicos que trabajaban para el enemigo de Milán en el Mediterráneo por aquel entonces, el Imperio Otomano. Por último, el año pasado se aseguró en muchos medios de comunicación, esto seguro que le gusta a mi colega 12SV, que una inteligencia artificial diseñada por investigadores de la Universidad de Alberta en Australia había conseguido descifrarlo asegurando que el Voynich era un manuscrito hecho con alfagramas hebreos. Sin embargo, poco tiempo después se llegó a la conclusión de que esta teoría cojeaba por todos lados por la arbitrariedad y algunas trampas con las que se había hecho dicha traducción. De hecho, os dejo un artículo relacionado con esto en la descripción para que lo leáis, porque la verdad es que es muy interesante. Sea como fuere, probablemente la respuesta al enigma que supone este documento se encuentre en la posible combinación de muchas de estas propuestas, aunque de momento el misterio tendrá que continuar. Dicho esto, tenéis el cajón de comentarios para dejarme cuál pensáis vosotros que es su finalidad o su significado, qué os ha parecido el vídeo, no sé, lo que os apetezca. Ya sabéis que me encantan vuestras aportaciones. Si os ha gustado el vídeo, pues ya lo sabéis, demostrádmelo con vuestro like, compartiéndolo en vuestras redes sociales y suscribiéndoos al canal si por casualidad, yo que sé, no estáis suscritos. Nos vemos la semana que viene con más historia aquí en el Cubil. Un saludo a todos, aquí Peter. ¡Chao!